Bien, continuando entonces con nuestra reflexión. Estamos en la ilustración inglesa. Carlos. Profe, antes de continuar, me gustaría saber si usted nos podría facilitar o decir dónde podemos contactar ese material que usted está utilizando. Yo solo mencioné desde el principio de Carlos Valverde, José Valverde. Se llama Breve Historia y Antología de la Estética, el libro. El autor José Manuel Valverde. Bien. Eh, Decíamos que en este concepto la pregunta que habría que hacerse sería ¿qué significa realización, belleza, plenitud del ser humano en este ámbito llamado eh, el parlamentarismo absolutista, por decirlo de alguna manera, o el inicio de la democracia en Thomas Hobbes? Y por lo que hemos visto, ¿quién sería el hombre dichoso? El hombre pleno, el hombre feliz, el hombre perfecto. Ya no sería el hombre religioso, sería el hombre que nació voraz, lobo, malo, pero al mismo tiempo estable, no por la fuerza de la voracidad del sentimiento, de su naturaleza, que se le llamará el estado natural. En su estado natural el hombre es malo, sino que hay un estado social. Entonces hay dos estados. Aquí ya no se está hablando, como diría Platón, el cuerpo es malo y el cuerpo es malo y el alma es buena. Aquí ya se habla de estado natural y estado social. Entonces, por el estado natural, en tanto que nacemos, digamos, en esta mentalidad pietista del pecado original, el hombre es malo en su naturaleza, es discorde, es egoísta, egoísta y antisocial. Son como las dos palabras claves. El hombre es antisocial y egoísta, solo piensa en sí y está en contra de los demás. Homo locus hominis. Entonces el hombre en su estado natural no puede haber felicidad. ¿Por qué no puede haber felicidad, plenitud, alegría y estética? O sea, no puede vivir la belleza de ser hombre porque daña las empresas, las bondades, no puede haber progreso, no puede haber éxito, no puede haber disfrute, porque se matan unos con otros. Entonces la felicidad no está instalada en el estado natural para Thomas Hobbes. ¿Dónde está instalada la felicidad, la plenitud, la belleza, el orden? En el estado social. El estado social es quien perfecciona. El hombre es malo por naturaleza, pero la sociedad lo corrige. Entonces, fíjense que ya aquí, cuando hablamos del estado social, la felicidad, la plenitud, la grandeza del hombre, recuerden que ya estamos en plena ilustración. Estamos ya con este autor inglés, Thomas Hobbes, estamos en plena ilustración. ¿Qué significa eso? Si en la Edad Media la felicidad era trascendentalista en sentido religioso, salvífica, mística en sentido religioso, en otras palabras, venía de Dios. Ya aquí en la ilustración la felicidad no viene. La felicidad, la plenitud, la realización, la alegría, la estabilidad humana, la belleza de la vida, la estética, la felicidad humana no se sitúa en la trascendencia. Eso es medievalismo. Tampoco se sitúa en la unidad renacentista del naturalismo, o sea, vivir el hombre en su sentido natural y realista. Tampoco se sitúa en esa unidad, digamos, de inspiración antropocéntrica, diversa, abierta, de alguna forma inmanente, como nos la situó el, ¿cómo se llama? El Renacimiento, que al final terminó rescatando las leyes naturales. Entonces, el barroco rompe las leyes naturales griegas clásicas que rescata
el, el barroco. Entonces ahora estamos en la Ilustración. No tenemos leyes divinas porque la destruyó el Renacimiento, que le den felicidad, plenitud, armonía, reglas al hombre, donde se sitúe la belleza, pero tampoco tenemos reglas naturales, que fue la que rescató el Renacimiento. ¿Por qué? Porque la destruye el barroco. El Renacimiento destruyó el orden divino y el barroco destruye el orden natural rescatado por el Renacimiento. Entonces ya la belleza, el orden, la plenitud, la felicidad humana no se encuentra en el rescate de lo clásico, de lo natural, de la unidad, llamémosle así, naturalista y es realista, fuera de lo trascendental, que es el otro lugar donde se situó los cánones de plenitud, belleza y felicidad. Ya no está, el barroco rompió con el naturalismo. Por lo tanto, cuando entramos en la Ilustración, ¿qué nos dice Thomas Hobbes? En su naturaleza, el hombre es salvaje. O sea, el hombre no es bueno. El hombre, lo que es una maldad por dentro. En ese sentido, el hombre es un lobo para el hombre y por lo tanto, en su estado salvaje, en su estado natural, el hombre es un salvaje. Entonces, la belleza, la plenitud no está en que el hombre se encuentre con su naturaleza. O sea que está en contra de lo que rescató el Renacimiento. Por lo tanto, está a favor de lo que hizo el barroco, que rompe con el naturalismo. Entonces, ¿dónde está la belleza del hombre, la alegría del hombre, si no es teocéntrica medieval, ni es antropocéntrica, naturalmente hablando? No es antropocéntrica, es renacentista, el humanismo renacentista. Entonces, si el barroco fue confusión y caos para todo, la Ilustración fue crear esa belleza. ¿Pero quién la crea? El hombre. O sea que no la encuentra en la naturaleza, ni la encuentra en las leyes divinas, sino que la crea el Parlamento, la crea el sistema político, la crea el sistema legal. Y es lo que se llama Estado social. Por lo tanto, ya no estamos hablando de un Estado de derecho divino, medievalismo, ni estamos hablando de un Estado de derecho natural, renacimiento, sino que estamos hablando de un Estado de derecho social, inventado por los políticos, por los economistas, inventado por los líderes que dirigen la sociedad. Por lo tanto, ya no tendremos un rey absolutista porque el poder le viene de Dios, sino que tendremos un rey gobernado por los intelectuales, por la masa de los pensadores. Entonces estamos hablando de una democracia ilustrada, donde la sociedad es el invento del hombre. La sociedad no está regido por leyes teológicas ni por leyes naturales, contemplación de la naturaleza, sino por una creación del hombre. Entonces, ¿cuál será el hombre perfecto? El hombre que, habiendo elegido las leyes de la sociedad, somete sus instintos y por lo tanto vive de acuerdo a las leyes, porque esas leyes al final garantizan el respeto, la convivencia, el crecimiento de las artes, el crecimiento de las letras, el crecimiento de las empresas, pero esas leyes, ese orden es la construcción social del hombre mismo, no es obedeciendo leyes divinas ni obedeciendo leyes naturales. La democracia, la voz del pueblo, es la voz de Dios, de ese Leviatán, que es el Dios humano que el hombre ha creado, que es el poder que nos gobierna a todos, representado en una persona elegida, pero que tiene que estar dirigida por la totalidad, porque es la que representa nuestros intereses. Entonces, repito, no estamos hablando de un estado divino, el imperio, ni un estado natural, la monarquía, sino que estamos hablando de un estado social, la democracia, ¿no? En Thomas Hobbes. Y por lo tanto la belleza está en el autogobierno, desde la razón, en el sometimiento de los instintos. Hay algo incómodo, porque al final, si tú lo miras así, el ser humano tiene que vivir en un estado represivo, un estado que él lo pone para salvarse,
pero al final reprimiendo su propio sentimiento. Kant va a ubicar la estética en el gusto, mientras que la estética aquí vemos que está ubicada no en el gusto, sino en el estado social, el estado inventado por el hombre y que tú tienes que asumir como ilustrado, tienes que asumir como educado. Entonces la belleza, la felicidad, la plenitud está en el autogobierno, socialmente hablando, en el estado social, compartir donar mi libertad en diálogo con los demás, en el que me manda, y así el que me manda garantiza el bien de todos, salvando siempre las libertades de cada uno. Entonces hay un aplaste, ¿cómo le llamamos? Hay una represión de lo que nace el estado natural por la fuerza del estado social. Entonces, en la vivencia del estado social está la felicidad, la plenitud, la alegría, la belleza, el disfrute, la estética en sentido último de lo que es el ser humano. El otro inspirador en Inglaterra fue John Locke. Entonces no aparece. Lo que pasa es que John Locke se inspira ya en el hombre bueno que se le atribuye en Francia a Jean-Jacques Rousseau. El hombre es bueno por naturaleza. Entonces para Rousseau la felicidad no hay que buscarla en el estado social. El estado social es corrupto y es malo. Hay que ir al estado natural. Es lo contrario a Thomas Hobbes. Pero en Inglaterra tenemos a John Locke, que inspira también lo que se llama se inspira en un estado natural, antecediéndose a Jean-Jacques Rousseau en Francia y en contra de la mentalidad de Thomas Hobbes, como que el hombre es malo por naturaleza. John Locke contempla al indio de Estados Unidos y se inspira en lo que se le ha llamado el mito del buen salvaje. El hombre en su estado natural es bueno. Para John Locke. Vamos a ver qué nos rescata aquí este texto. Desde el punto de vista estético también hay paradojas en el primer gran analítico del conocimiento, John Locke, 1632-1710. Recuerden que con John Locke, con su obra Ensayos sobre el entendimiento humano, es que inicia la ilustración. La verdad posible de la filosofía no deriva de conceptos universales, sino de los hechos psicológicos concretos a partir de las impresiones sensoriales. Recuerden también que John Locke es mucha cosa. John Locke es, si se quiere, el padre de la ilustración, por lo tanto, en cierta forma es el padre de la edad moderna, porque el plan de la edad moderna es de la edad contemporánea, perdón. El plan de la contemporaneidad es la ilustración. La ilustración es la planificación de lo que estamos viviendo, que inició con la Revolución Francesa en 1789. Entonces yo digo que John Locke en cierta forma muchas cosas, porque en cierta forma es el que abre la ilustración con su obra, Ensayos sobre el entendimiento humano. También se le llama padre del empirismo, contra Descartes, que es el padre del racionalismo. Y también se le llama padre del liberalismo. ¿Por qué? Porque el liberalismo es la filosofía de la ilustración. Entonces el liberalismo, John Locke es quien dice que los hombres nacen con derechos naturales, que no se lo dio el poder social, ni se lo dio el poder establecido. O sea, el rey no le confiere al esclavo libertad, el amo no le confiere al esclavo libertad, el Señor no le confiere a sus siervos libertad, el rey no le confiere a los súbditos libertad. ¿Quién hizo libre a los hombres? Ya lo había dicho Thomas Hobbes, pero el padre de este liberalismo es John Locke. La naturaleza nos hizo libre. Ese es el planteamiento. Aunque lo encontramos en Thomas Hobbes, el primero que aparece, que dice que eso es una dádiva de la naturaleza. Y por lo tanto eso es lo que se llama derecho. Por eso los derechos se fundamentan en John Locke. Hay 3 derechos para John Locke que son un don de la naturaleza. En el mito del buen salvaje, los indios nacen libres, no tienen reyes, no tienen esclavos, no tienen un sometimiento, una estructura social con amo, esclavo, amo, señor, rey, súbdito. Eso no existe.
todos son iguales en su mente. Y por lo tanto los hombres de América, los indios de América, son buenos. ¿Por qué? Porque viven en estado natural, no viven intoxicados por el estado social. Entonces, ¿qué le dio la naturaleza a esos indios que lo conservan en su estado natural? La vida. Por lo tanto, vivir es un derecho natural. Nadie a mí, el rey no me tiene que dar derecho a vivir. La naturaleza me dio ese derecho. Es un estado, el derecho es anterior al estado social. El derecho natural es anterior al estado social. Por eso que la naturaleza en John Locke, esos derechos son buenos, son buenos. O sea, la naturaleza no es perversa en John Locke. La vida es un regalo de la naturaleza. ¿Qué otro derecho me regaló la naturaleza? Para John Locke, en ese sistema esclavista en el que vivía, me regaló lo que era el derecho a la propiedad. O sea, yo como tengo el poder para trabajar, los tres derechos son vida, libertad y propiedad. Entonces, me dio el derecho a la propiedad. Yo puedo ganar dinero y tener riqueza. Las riquezas del esclavo le pertenecían al amo. Eso es una injusticia. El derecho se adquiere por la capacidad de trabajo y el derecho de propiedad se adquiere. El derecho a ganar, a decir esto es mío, se adquiere por mi poder de desempeño y de trabajo. Y ese poder de desempeño y trabajo es un regalo de la naturaleza. Por lo tanto, mi poder de trabajo y de realización es bueno. ¿Por qué es bueno? El hombre es bueno en su naturaleza porque la naturaleza me dio la vida y me dio el poder de trabajar y adquirir. O sea, ahí hay dos derechos. El derecho de propiedad fundamentado en el trabajo y el derecho a vivir fundamentado en la misma naturaleza. A mí nadie me dio vida, me lo dio la naturaleza. A mí nadie me dio riqueza, me lo doy yo mismo, porque la naturaleza me dio el poder de trabajar y eso es bueno. Y la otra bondad que salva John Locke es el derecho a la libertad. ¿Y por qué yo tengo que nacer esclavo? ¿O por qué tengo que nacer rey? Si al final, cuando nacemos, la naturaleza, a la luz del hombre de América, del indio de América, la naturaleza a todos nos hizo libre. Entonces, fundamentado en eso, es buena la libertad, es buena la propiedad, es buena la vida. Y eso hay que salvarlo, el estado natural. Y por lo tanto, Thomas Hobbes prevalece en el imperio político militar que existe y como padre de la democracia. Aunque también se puede poner a John Locke como padre de la democracia, pero a John Locke se pone como padre del liberalismo político y económico, liberalismo, la filosofía de los nuevos tiempos. Entonces, aunque no se dice la frase que el hombre es bueno por naturaleza, salva derechos que son del estado natural. Fue la naturaleza la que te dio vida, fue la naturaleza la que te hizo libre y fue la naturaleza la que te dio poder de trabajar y progresar. Por lo tanto, fundamentado en esos tres derechos, el hombre es bueno. ¿Por qué? Porque la naturaleza es buena. Mientras que visto en Thomas Hobbes, el hombre es malo porque es egoísta por naturaleza y es antisocial por naturaleza. Homo locus homini, el hombre es un lobo para el hombre. Entonces, ¿dónde está la felicidad, la plenitud, la alegría, la felicidad, la estética del bien vivir? Porque antes se decía que la ética precede a la estética. Entonces, aquí ya no es la ética, no es que hay que portarse bien para ser feliz. Aquí ya viene siendo el estado social, tiene que garantizar la felicidad de los individuos. Es un mito, lo hemos vivido, eso tampoco funciona. El hombre tiene que aprender a ser bueno por sí mismo para disfrutar el bien, como se dijo en la antigüedad medieval y se dijo en la antigüedad natural. Pero esta gente está reinventando al hombre y reinventando el concepto de estética, de plenitud y de felicidad. Entonces, bajo la creencia democrática de Thomas Hobbes, si la sociedad está funcionando bajo el instinto económico de la administración, defendiendo los derechos del ser humano y evita que el hombre se mate uno con otro y el hombre progrese, pues prácticamente
el Estado garantizará la felicidad del hombre y el hombre mismo, sometiéndose a ese estado al cual elige, garantizará su felicidad en el progreso de la sociedad, en el progreso económico, político, social de la sociedad. Parecería ser que el progreso científico, técnico, es el que va a garantizar en la democracia la felicidad de los individuos. En Thomas Hobbes y en John Locke, lo que va a garantizar la felicidad de los individuos es el permitir que el hombre, en su libertad y en tener su vida, trabaje y se adquiera riqueza. Entonces, fíjense que ahí ya hay el nacimiento de dos modelos, el modelo liberal, en que el individuo se procura riqueza porque la naturaleza me hizo libre, que será el modelo inglés y será el francés, y el modelo inglés, francés estadounidense, por eso le digo inglés, pero el modelo inglés, estoy buscando como otra frase que no diga inglés estadounidense, sino como el inglés de esas dos islas, ¿verdad? ¿Cómo se les llama a las dos islas que forman Inglaterra? Bueno, bien. Entonces, en ese modelo, ¿verdad? Donde lo que se impone es como la fuerza que somete los instintos de Thomas Hobbes. Entonces, el modelo no es el hombre que se procura su propia felicidad dejándole tú en la libertad porque él es bueno por naturaleza. No, en ese modelo, si tú dejas libre al hombre, lo que va a destruirse y a destruir. Entonces, en ese modelo, lo que garantiza la felicidad es el estado social, no el estado natural. El estado social elegido e inventado por el hombre. Mientras que en Thomas Hobbes se inspira de forma no preclara todavía el liberalismo de que el estado natural es la garantía de la felicidad del hombre. El hombre se hace libre en su desempeño, en su trabajo, en la adquisición de su riqueza, siempre y cuando tenga vida, libertad y riqueza, entonces el hombre será feliz en ese otro enfoque. Sin embargo, en el orden estético, John Locke recela de la poesía aún más que Thomas Hobbes, apela a la mentalidad preceptiva del siglo XVII, al gusto neoclásico, llegando por la vía francesa. En arquitectura se arranca entonces el modelo de Palladio para establecer el repertorio formal de Inigo Jones y Christopher Ward, que determinará el estilo no solo de esa época británica, sino incluso del arranque del Estados Unidos, las columnas, frontones y cúpulas que caracterizan. Bueno, vuelvo un poquito eso, porque no me está diciendo mucho. Quien creyera que el analítico crítico del conocimiento John Locke podía tener un sentido disolvente y corrosivo, más o menos nihilista, según esperamos hoy, no tendría más que atender al lado estético para tranquilizarse sobre su conservadurismo moral y social. Eso ocurre también en los siguientes filósofos de su línea, Berkeley y Hume. Pero antes de aludir a estos, conviene atender a la aparición de un nuevo tipo de pensador, aquel en quien lo estético tiene un papel primario y central, casi como el terreno y el aspecto en que las consideraciones abstractas se hacen abstractivas y de interés general. Bueno, se le pone en paréntesis aquí a Thomas Hobbes para retomarlo, a John Locke para retomarlo en Berkeley, y nos comienza a hablar del entusiasmo a la felicidad, un poeta consciente llamado Pope en Inglaterra. Eso, bueno, todavía, todo esto todavía es Inglaterra. Ante todo está Lord Shaftesbury, quien especialmente en su carta sobre el entusiasmo, concepto que servirá clave para el romanticismo, sobre todo en Nightstiles, lejos del criticismo reduccionista de Locke, parte de la sensatez como seguridad de lo dado en la conciencia, para creer en la conexión con el universo,
por simpatía con resonancia del neoplatonismo, también presente en tantos pensadores ingleses de entonces. Es, sin embargo, un neoplatonismo basado no tanto en armonía pitagóricas cuanto en la vista, pero en el espectáculo del mundo. No se puede distinguir demasiado la belleza de las figuras y la belleza de las acciones, los efectos, las pasiones, como se ve en Inglaterra. Cabe hablar ya muy tempranamente de atmósfera prerrománica, más de esteta profesional, Hutchinson, quien en el orden ético y social había inventado una suerte de aritmética felicitaria, también apela a las consideraciones matemáticas en lo estético, que para él reside en la armonía de la unidad y variedad. Otro planteamiento muy curioso en lo estético es el del Keynes, quien en la armonización gradual tanto lesbiana reconoce la escala de placeres. Parecería ser como que todos van al final afinando un poco con Thomas Hobbes, aunque tirando a Platón, pero al final si inspiran al romanticismo, hay una renuncia al orden natural, como por lo menos como desquite. El hombre no se resiste a sí mismo y se busca en lo que no es, se busca en la idea. Entonces la idea al final, por lo menos en Thomas Hobbes, es el parlamento inglés. Los placeres estéticos especialmente se echaría de ver la concesión providencial, nuestro gusto por el orden de lo que nos predispondría a aprender mejor nuestras impresiones de placer ante la novedad, nos entrenaría para estar alerta también al peligro. Nuestro gusto por lo trágico nos inclinaría a la compasión y la benevolencia social. De aquí acaso algo de Luke en los análisis, pero si volvemos sobre estas ideas después de asomarnos a la crítica de la factura de juzgar kantiana, acaso nos parezca ver aquí un vago borrador de la decisiva formulación. Bien, bueno, aquí el principal, vamos al poeta Pope, dice, ya en una mentalidad muy frecuente de nuestro propio siglo, es decir, con la intensa conciencia crítica, atenuada también porque conforme al espíritu de su época suele hacer un uso didáctico de la poesía como vehículo de exposición de ideas. En efecto, los dos largos poemas que aquí nos interesa recordar, más que titular precisamente ensayo, tomado del francés del término acuñado por Montaigne, ensayo sobre la crítica de la literatura. El primero establece con flexibilidad, eclecticismo, el valor de las reglas de la perspectiva literaria en cuanto que derivan de la naturaleza misma, estando complementadas por una cierta felicidad, el no sé qué. En el segundo evita creer que hay una razón divina ordenadora de lo que puede parecernos laberinto del mundo, y a pesar de todos los sufrimientos y los males, todo lo que está bien. Pero para la sensibilidad de hoy, lo más sugestivo de Pope acaso sea su manera de presentar en un prólogo en prosa sus versos, actándose más de lo que ha suprimido que de lo que ofrece, declarándose más amigo de corregir que de escribir, y en general minimizando modestamente la actividad del poeta como una manía intrascendente dedicada a una minoría ociosa. Bueno, entonces ahí Pope lo que parece ser es que nos llama a, en vez de renunciar a lo que hay, en busca de lo que queremos, ir en proceso de aceptación, que sería un poco como positivizar lo que ya tenemos. En ese sentido, diríamos que se encamina a coger el estado natural de John Locke, que por aquí no está bien tratado, y de alguna forma se dispara hacia lo que se llama el no odiando al hombre como una raíz mala, homo locus hominis, que el hombre malo por su naturaleza, sino acogerlo. Acogerlo significa entonces positivizarlo. Por lo tanto, es como ir a amar el estado natural, pero sin dejar de lanzarse al estado social. Mientras que parecería ser que John Locke queda como estancado en el estado social y no se lanza a un espíritu, digamos, de progreso, sino más bien de reconquista del estado natural. Mientras que Thomas Hobbes, odiando el estado natural, se lanza a un estado de progreso social. Mientras que parecería ser que hay un liberalismo en John Locke, pero no pregona un progreso social, mientras que en Thomas Hobbes se pregona un progreso
político, económico, un estado social que tiene que garantizarnos la felicidad. Entonces, en Popper parece como que está ese medio que se lanza al estado social sin despreciar el estado natural, que es el despreciado por Thomas Hobbes. Y por último, antes de entrar a Francia, pues tenemos a Berkeley, antes de terminar con el estado inglés. Vamos a ver si me da tiempo en estos 8 minutos hacer una lectura rápida. Aquí nos presenta un poco, se supone, retomar a John Locke, pasando por Berkeley y por David Hume. Veamos a ver qué nos dice. Volviéndose a los autores que figuran en pleno derecho a la historia de la filosofía, Berkeley, como parte de su pensamiento inmaterialista en que el mundo viene a ser un espectáculo ordenado por Dios en curiosa economía, también por la que toca al espectador, quien no debe desperdiciar lo que toca al espectador, quien no debe desperdiciar su pensamiento hablando de ideas que estén por debajo o más allá de lo que se percibe, como por ejemplo materia, tiene también un diálogo de tema estético. El filósofo, menudo defensor del sentimiento estético, es derrotado dialécticamente, más platónico defensor de la por otro pensador más Euranor, más platónico defensor de la razón estética. Sin embargo, esta es una razón muy peculiar, bastante lejana a la razón platónica, su mundo de ideas, introduciendo una suerte de funcionalismo que, aparte de sus tonos religiosos providencialistas, podría verse como un esbozo de Morris, solo que vuelto a lo divino, a no ser que prefiramos verlo como anticipo de la estética kantiana que teologiza todo. Su teoría viene a ser la del pensamiento, juzga y disfruta el conocer finalidad o designio de las cosas, lo que implica un mundo, una actitud, proporción adecuada donde radicaliza la belleza, que a su vez tendría su fuente en la divina providencia. La experiencia estética pues tiene que ver con algo de utilitarismo y de religiosidad. Al referirse a los hechos concretos, Berkeley tiene observaciones críticas raras en su época, como criticar la absurda y natural moda de vestimenta, contrastándola con la sencillez funcional de los ropajes clásicos, o también hace ver, por ejemplo, que la belleza de proporciones geométricas de una puerta puede dejar de parecer tal si se sitúa en dimensiones más largas en sentido horizontal. Bueno, esto lo hace ver como la autoridad, pero no deja luego de sucumbir a los prejuicios vigentes al hablar mal del gótico. Entonces, bueno, entonces hay una riqueza que salvarle a Berkeley. No, hay un determinismo, pero no de orden social, por lo tanto no es construido por el hombre, sino que hay un determinismo natural. El liberalismo, el liberalismo es fruto de un determinismo natural, por lo tanto el hombre tiene que amar su naturaleza. Y por último tenemos a David Hume. Vamos a ver qué tiempo nos queda, a ver qué tiempo nos da. En cuanto a Hume, cuyo análisis crítico del conocimiento, aunque elimine las ideas generales, a priori, no llega a conclusiones destructivas, porque deja caso una brecha en la creencia en la comunidad humana y en los valores morales. También cabe señalar igualmente que el orden estético se revela muy conservador. En efecto, él encuentra una nueva justificación de las reglas de perceptiva pseudo-aristotélica de clasicismo, no por necesidad de razón a priori, sino por consecuencia de la asociación de impresiones, que como es sabido es para él la base de todo mecanismo mental. Así la unidad del lugar deriva de la asociación por contigüidad y la unidad de tiempo y de la asociación por sucesión. Pero es más interesante la aparición de la asociación humeana al orden de la retórica, porque entonces se prepara una justificación a la idea de nuestro signo. Jacobson, presentado como de los grandes resortes literarios de la metáfora y la metonimia, aquella respondería a la asociación por semejanza, la asociación por contigüidad. Aparte de todo, las opiniones estéticas de Hume son bastante complejas. Niega la idea central aristotélica de la primacía de mitos, argumentos, tema, teatro, defiende los arranques de sentimientos románticos,
a pesar de que siga defendiendo a Voltaire. Para él la belleza no reside en el poema, sino en el sentimiento y el gusto del lector. Otro hecho que hemos de tener en cuenta en la época de los artistas que redoblan lo teórico, en el caso curioso de William Hogarth, recordado en la historia del arte por su serie de cuadros de la costumbre, con la que sin embargo no tiene nada que ver sus análisis de la belleza, pues este análisis basado en elementos italianos. Bien, entonces nada, aquí terminamos. Vamos a terminarlo ahí porque por lo visto lo que nos está entrando son expresiones artísticas más que estéticas, más que de la belleza, en distintas expresiones. Entonces, bueno, la próxima clase sería entrar un poco entonces en Francia. En resumen, ¿qué hemos visto? En cuanto hablamos de la ilustración, hemos visto lo propiamente ilustrado, que se muestra más bien en Thomas Hobbes. Algo de la ilustración en John Locke, que es como el inicio del liberalismo. Recuerden que el empirismo es de orden naturalista. El empirismo es sensacionalista. La ciencia debe nacer de la observación y de la experiencia, y la experiencia es el encuentro del hombre con la naturaleza en un primer momento. Después, cuando hablamos de los racionalistas, son matemáticos, son más de orden abstracto, miran al orden, a las reglas, a lo que debe ser, mientras que los empiristas miran a lo que es, a lo que aparece, a lo que está presente. Ahora bien, es lo que Descartes busca en el racionalismo matemático, John Locke lo encuentra en el racionalismo, en el empirismo, porque el empirismo de John Locke es un empirismo matemático. Entonces John Locke entiende que hay una bondad que es natural y que hay que salvar. Y recuerden el Estado de Derecho, el Estado natural es un Estado de Derecho, no como lo entendemos hoy, sino un Estado de Derecho natural. Derecho a la vida, derecho a la propiedad, derecho a la libertad, base de lo que se llama el liberalismo. Entonces es una vuelta al hombre a su naturaleza, mientras que por lo que proclama una bondad. Mientras que el otro es una renuncia al hombre. Thomas Hobbes es una renuncia al hombre y la búsqueda de una construcción social, el estado social, la felicidad y el bien está en ese estado social. Y a la luz de, como continuista de John Locke, está Berkeley y David Hume con sus matizaciones que de alguna forma se encaminan hacia un instinto de que el hombre debe ser feliz desde su propia libertad. El problema es que la libertad al final se terminará convirtiendo en libertinaje, como si el principio de libertad estaría no en la razón, sino en la degustación, no en la creación de un modelo social, sino en el encuentro desde la sociedad de un modelo natural. Seguiremos entonces profundizando en el orden francés ya en la próxima clase y en el orden alemán con Immanuel Kant en la próxima clase. No dejen de visitar el video para enriquecer sus pensamientos. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Adiós. Bien, vamos a empezar la clase.